Esto sí que es una reliquia del pasado, un DVD. A principios de los años 60, David Friedman y Gordon Herschel Lewis se dedicaban al cine de explotación con un solo objetivo en mente: sacar pasta. Sabían que lo que más vendía era el sexo, pero la pornografía explícita era ilegal, así que si no estabas dispuesto a mover tu producto en los circuitos clandestinos, siempre te quedaba la opción de rodar las Nudie Cuties, películas con una alta carga sexual pero que no llegaban a cruzar la línea de la pornografía. Tras unas cuantas producciones, sin embargo, vieron que la demanda de este producto empezaba a decaer a medida que el mercado se sobresaturaba, así que pensaron en explotar otro instinto animal moralmente condenado: la violencia. Bajo esa premisa rodaron Blood Feast, donde se buscaba impactar recreándose en la violencia y las vísceras de forma explícita. Otros cineastas como Sam Peckinpah o Alfred Hitchcock habían plasmado la violencia de forma gráfica y chocante antes, pero mientras que aquellos usaban la violencia para darle fuerza a sus historias, en Blood Feast la historia era una excusa para representar la violencia, auténtica protagonista del espectáculo. Con esta película nació el splatter, también conocido como cine gore. Durante las siguientes décadas, el gore pasaría a convertirse en el campo de pruebas perfecto para autores noveles que quisiesen demostrar su creatividad llegando a un público al que no le molestase el bajo presupuesto. Es por eso que cuando un joven Sam Raimi quiso empezar su carrera cinematográfica, lo hizo dentro de este género. Para conseguir financiación, grabó un sencillo corto que servía de versión reducida de lo que quería hacer, y tras conseguir que unos cuantos inversores se fiasen de él y reclutar a familiares y amigos para que trabajasen con él, llevó a cabo un rodaje infernal bajo mínimos que desembocaría en la película Evil Dead. Recitad un encantamiento sumerio y engrasad vuestra motosierra. Hoy vemos Evil Dead, pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Por fin te has decidido a pasar unos días en contacto con la naturaleza, las vacaciones perfectas, totalmente aislado, sin nadie a quien darle explicaciones, porque nadie sabe dónde estás ni qué estás haciendo. Bueno, nadie excepto varias agencias gubernamentales, cientos de corporaciones que siguen cada uno de tus movimientos para venderte productos que no quieres, y hackers que esperan el momento idóneo para robarte tu identidad virtual. Oh no, me libré de todos esos lastres gracias al patrocinador de este vídeo, NordVPN. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, fácil de usar en cualquier dispositivo para mantener tu vida virtual segura y libre de intrusos indeseados. Y lo mejor de todo es que te permite cambiar tu ubicación para poder disfrutar de contenido bloqueado en tu región. ¿Ya has visto todo el catálogo de Netflix que se ofrece en tu país? ¿Hay una película que solo está disponible en el Amazon Prime de Canadá? ¿Quieres ver un canal de televisión por internet pero no emite fuera de su región? Con un solo clic puedes cambiar a cualquiera de los 60 países donde NordVPN tiene servidores para tener acceso a las películas y series que tienen allí, aumentando exponencialmente las horas de contenido a tu disposición. Buah, esto sí que son unas vacaciones en contacto con la naturaleza. Gracias, NordVPN. Así que visita nordvpn.com/smokerwolf y pruébalo. Si no te gusta, siempre puedes cancelarlo el primer mes para que te devuelvan el dinero. Gracias, NordVPN, por patrocinar este vídeo y por mantener nuestra seguridad mientras surfeamos por el ciberespacio. Evil Dead narra la historia de 5 amigos que deciden pasar unos días en la naturaleza, pero que cometen el error de alquilar la cabaña más barata que encuentran. Well, it might not be that bad. No. Actually, it might be kind of nice. Yeah. Puede que nadie haya limpiado la casucha en un par de décadas, pero por lo demás cuenta con todos los lujos que necesita el joven moderno, como una cabeza de ciervo para dar estilo, un reloj de última tecnología cuyo péndulo desafía la gravedad, o una habitación de despiece de animales equipada con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una buena matanza. La artista del grupo se relaja dibujando cuando llega el sexto integrante de la escapada rural, una presencia demoníaca invisible que le hace dibujar a Bob Esponja. Durante la cena descubren el otro gran atractivo de la casa, un espacioso sótano donde entretenerse con objetos curiosísimos, como un interesante libro lleno de ilustraciones, perfecto para el público infantil, o una daga con mini calaveras humanas. This kind of looks like your old girlfriend. Qué bonito, ese momento de felicidad juvenil previa a la masacre. A Ash le da mal rollo ver que el libro contiene una ilustración del libro, es como ver Inception, qué locura. Pero a su amigo lo que más le llama la atención es una grabadora de audio que sube para arriba para escuchar los aburridos podcasts del anterior dueño de la cabaña. En la grabación descubrimos que se trataba de un arqueólogo, que tras encontrar el libro de los muertos se retiró al bosque con su mujer para continuar su investigación, y luego le escuchamos recitar un pasaje sumerio con el que invocar a los demonios. La chica sensible se asusta y les jode la diversión, aunque eso le da la oportunidad a Ash para retirarse con su novia, a la que regala una joya para asegurar el polvo rural. La aguafiestas oye la entidad demoníaca llamarla, así que sale al bosque a ver qué se encuentra, y la entidad, viendo que es la única soltera del grupo, lo entiende como una provocación sexual, que los demonios sumerios son de mentalidad anticuada, así que toma posesión del bosque para violarla con ramas y raíces. Joder, esta tiene que ser la violación más jodidamente rara del cine.
Incluso después de volver del bosque con la ropa hecha trizas y cubierta de arañazos, sus amigos se niegan a largarse de ahí, que el alquiler ya está pagado. Por suerte, el bueno de Ash decide llevarla al pueblo más cercano, algo que no consigue ya que el puente por el que llegaron está más retorcido que la escena anterior. Vuelven a la casa, donde Ash escucha que la única manera de acabar con alguien poseído por el ente maligno es desmembrándolo, y nuestra pobre chica sensible es la primera en sucumbir a su control, usando el tobillo de su amiga para sacarle punta a un lápiz. Pero mirando el lado bueno, ahora por fin sonríe y se divierte, ya no es un bajón estar con ella. Consiguen encerrarla en el sótano y ahora son ellos los rancios que quieren irse a casa. Pero por suerte, otra de las chicas también se ve invadida por el espíritu fiestero de Cheryl, intentando bailar con su novio, que la rechaza cuando claramente solo intentaba echarle una mano para animar la noche. La apuñala con la daga y parece que todo ha acabado. Pero todavía tiene ganas de marcha, así que el hombre se lía a hachazos hasta que quedan más partes que la saga de Halloween. La entierran como buenos cristianos y vuelven al calor del hogar, pero el colega ya ha tenido suficiente aventura, decidiendo pirarse aunque la novia de Ash no pueda acompañarles a pie. Hay un amigo en mí. Ash va a echarle un vistazo a su novia, que también está siendo poseída. O eso, o esta es la temida sincronización del síndrome premenstrual, pero al menos no tiene que pasar mucho rato solo, ya que el amigo vuelve inmediatamente hecho unos zorros, a saber lo que le ha hecho el bosque calenturiento. Scotty, you're gonna be okay. La esperanza es lo último que se pierde, pero en este punto empieza a ser ridícula, y el descenso a la locura parece no tener frenos, con las chicas volviendo a la normalidad solo para atormentar a Ash de forma más efectiva. Why are you torturing me like this? Why? La novia empieza su ataque y Ash la acuchilla. Se prepara para desmembrarla, pero el amor no se lo permite, qué bonito. Así que se dispone a enterrarla, cosa que no sirve de mucho, y al final tiene que decapitarla con la pala, si es que es mejor hacer las cosas bien de primeras. Cheryl consigue escapar del sótano, así que Ash busca munición para la escopeta mientras la casa en sí misma empieza a volverle loco. La poseída se lleva un par de tiros y consigue mantenerla fuera, pero su amigo se convierte en una nueva amenaza de aspecto perruno de la que se libra hundiéndole los ojos. ¡Sit! ¡Sit! Finalmente consigue librarse de ellos lanzando el libro de los muertos al fuego, lo que hace a sus amigos descomponerse, y así, por fin, un Ash torturado y cubierto de sangre consigue salir vivo cuando despunta el amanecer, aunque el ente maligno no ha dejado de ser una amenaza. Evil Dead es un clásico del gore. Parte de una premisa muy simple y está rodada con muy pocos medios, pero consiguen llevarla a cabo de forma entretenida y efectista, siendo un producto perfecto para el amante del gore. Después de una presentación tensa, se dedica a mostrar un descenso hacia la locura con momentos agobiantes y otros cómicos, muchas veces involuntarios, todo bañado en un cada vez más abundante gore realizado con efectos especiales cutres pero muy resultones, que resaltan por ser creativos e impactantes. La realización es agobiante, con mucha cámara en mano, planos desequilibrados y un punto de vista de la entidad maligna con el que consiguen el mejor resultado posible con medios mínimos. Y pese a su trama simple, tiene puntos geniales en cuanto a narrativa, como lo de que la novia le haga el juego de cerrar los ojos al estar poseída como había hecho él en la escena del regalo, cambiando el significado de un mismo gesto que pasa a ser de romántico a terrorífico gracias a los cambios en el contexto. Las actuaciones son por lo general pobres, aunque muy efectivas cuando las chicas hacen de poseídas, y ya destaca un joven Bruce Campbell, que pasaría a ser el actor fetiche de Sam Raimi, apareciendo en casi todas sus producciones. Los personajes son básicos pero memorables. Quizá exceptuando a la novia de Scott, todos los demás tienen momentos que los definen lo suficiente como para que los recuerdes. El personaje de Ash es el que tiene el arco más trabajado. Al principio está paralizado por el miedo mientras Scott toma la iniciativa, pero el héroe inicial acaba dejando ver que es casi un psicópata. No duda en desmembrar a su novia, pese a que lo del desmembramiento como solución de la posesión solo lo había oído Ash, y una vez muerta su novia, no tiene ningún reparo en abandonar a sus amigos ante una muerte segura. Hay un amigo en mí. Ash es finalmente quien debe convertirse en el héroe, haciendo el recorrido de la Final Girl, que en este caso funciona bien con un chico, pasando por momentos de negación ridícula que por otra parte le dan cierta credibilidad al personaje, y teniendo que matar a su novia, a su amigo y a su hermana, Cheryl, que como a mitad de la peli entendemos que son hermanos por una frase suelta. Inicialmente la rodaron pensando en emitirla en los autocines, que empezaban su descenso en popularidad, y en su estreno en cines no funcionó especialmente bien, sobre todo en aquellos países en los que tuvo problemas con la censura, pero donde acabó triunfando fue en el emergente mercado del vídeo, cuya demanda de cine basura para ver con los amigos supuso un enorme impulso para el cine de bajo presupuesto. Evil Dead es un trabajo que nace de la colaboración entre varios amigos con mucha creatividad y ganas de provocar de forma divertida, y que destacó por ser una entretenida mezcla de tonos perfecta para otros grupos de amigos que buscaban animaladas con las que divertirse, convirtiéndose en un triunfo del cine de bajo presupuesto llevado a cabo con mucho esfuerzo y buenas ideas con las que exprimir al máximo los pocos recursos con los que contaban.
La primera entrega de Evil Dead tuvo ciertos problemas para alcanzar el éxito. De hecho, los inversores que confiaron en unos veinteañeros soñadores tardarían años en ver beneficios gracias al boom del mercado del VHS, ya que inicialmente la película tendría problemas para ser estrenada en varios países, como Alemania o el Reino Unido, donde la incluyeron en su lista de video nasties, algo que con el tiempo se convertiría en una medalla de honor, pero que inicialmente dificultó su estreno en cines y su venta al público. Sin embargo, la película había gustado a los entendidos del género, recibiendo el apoyo de Stephen King, cuya bendición permitía crearse un nombre a los directores infravalorados del terror, además de ayudar a encontrar distribuidores, así que pese a los intentos por censurarla, consiguió obtener beneficios en taquilla, lo que llevaría a Raimi a poder dirigir otra película, Crime Wave, con un guión de los hermanos Coen, que acababan de comenzar su carrera cinematográfica y que conocían a Raimi porque uno de ellos había trabajado como editor en Evil Dead. Con esos nombres unidos al proyecto, cualquier cinéfilo se haría ilusiones, pero contra todo pronóstico, Crime Wave fue un auténtico fracaso. A medida que el presupuesto aumentaba, también crecía la intervención de los estudios, consiguiendo que el rodaje se viese constantemente rodeado de discusiones cada vez más tensas, eso cuando no se enfrentaban a desastres propios de un rodaje complicado. Y cuando llegó el momento de publicitarla, los estudios tenían tan poca fe en su producto que no se esforzaron demasiado en llevar a cabo un trabajo ya de por sí muy complicado, crear una campaña de marketing para una película que mezcla géneros tan opuestos como el cine noir y la comedia slapstick. Pero pese a los fallos de la productora, la realidad era que Crime Wave era una mala película por méritos propios. La trama era absurda, los personajes vacíos, el humor muchas veces no funcionaba y aunque tenía momentos interesantes, era en general una película muy olvidable. Su estrepitoso fracaso fue un duro golpe para la temprana carrera de Raimi, uno de esos fracasos capaces de conseguir que ninguna productora vuelva a querer arriesgar su dinero apostando por un director. Así que, motivado por la desesperación de un creador que sabe que necesita otro éxito para resucitar su carrera y sabiendo que Evil Dead había ido ganando adeptos durante los 80 como película de culto, decidió ofrecerle una apuesta segura al productor Dino De Laurentiis y rodar una secuela que estrenaría en 1987. Prepara la mochila para hacer otra escapada al bosque, y no te olvides la cerveza y los canutos, porque hoy vemos Evil Dead 2. Esta secuela empieza con un resumen de la peli anterior, aunque en realidad no es un resumen, ya que ahora Ash viajó a la cabaña, que no es la misma, solo con su novia, interpretada por otra actriz. El puente destruido también ha cambiado, y hasta Ash es diferente, siendo más chulesco y resolutivo desde el principio, y al final no llega a quemar el Necronomicon. Esta peli tiene efecto Mandela. Llegamos al punto donde acabó la anterior entrega, con el ente alcanzando a Ash tras pasar una noche infernal, pero se libra de su posesión gracias al amanecer, eterno remedio contra los seres malignos. Tras pasar el día durmiendo en el bosque como un puto vago, tiene que volver a refugiarse en la casa la siguiente noche, donde el cadáver reanimado de su novia le atormenta, así que esta vez por fin se atreve a abrirle la cabeza con la motosierra. Ash se convierte en su peor enemigo, y su mano se vuelve maligna, así que no le queda otra que renunciar al onanismo. Un grupo de nuevas víctimas se une al guateque. Son la hija del profesor que encontró el libro, Annie y su novio, acompañados por dos lugareños que les hacen de guías al no poder cruzar por el puente destruido. Ash sucumbe a la locura del lugar maldito. Se le ha ido la olla. Los recibe con un par de balazos, cosa que no les hace mucha gracia. Lo encierran en el sótano, donde el profesor enterró a su mujer, que vuelve a la vida con apetito por devorar almas frescas. Dejan salir a Ash y consiguen retenerla, y poco después el novio de Annie es el primero en ser poseído, así que nuestro héroe le deja claro quién es el macho alfa con un hacha. El profesor se les aparece en forma espectral, diciéndole a Annie que puede librarse del mal recitando unos pasajes del libro, y la mano de Ash vuelve al ataque, consiguiendo que la lugareña huya despavorida hacia el bosque, donde la esperan los árboles calenturientos, aunque esta vez no les vemos consumar. El paleto les obliga a ir a buscarla después de tirar las páginas al sótano, consiguiendo únicamente llevarse una tunda a manos de Ash, ahora en su versión malvada. Annie se refugia y empuña la daga kandariana, que acaba en las tripas del paleto por su incapacidad de llamar a la puerta, la buena educación salvavidas. El nega Ash continúa su asedio, mientras Annie intenta patéticamente ayudar al pueblerino, consiguiendo solo darle un tentempié a su difunta madre. ¡Ya te como, ya te como! Vuelve el horrible colgante de la novia de Ash, que le hace librarse del mal, el poder del amor, aunque Annie no está convencida. Deciden recuperar las páginas, pero antes tendrán que prepararse el estilo del equipo A, con un montaje en un taller donde fabricarse un arma ridícula, en este caso la mítica mano motosierra de Ash. Consigue su objetivo, pero es atacado por el muñeco de Michelin, que luego sube a por la chica, pero nuestro rudo protagonista todavía no ha dicho su última palabra. La bicha digievoluciona a modo Diplodocus, pero gracias a que Annie la despista, Ash consigue desmembrarla y ponerle fin. Pero la pesadilla no ha terminado, ya que ahora son los mismos árboles los que comienzan su ataque, la caída de Isengard.
Así que Annie recita el último pasaje, con el que tras convertir el mal en una forma física, abrirían un portal para deshacerse de él. Por desgracia, la mano de Ash sigue tocando los cojones, y le asesta un golpe mortal a la chica, que con su último aliento termina el hechizo, desterrando el mal pero también a Ash, que se ve succionado por el retrete espaciotemporal y acaba en pleno medievo, donde destruye un demonio ganándose el respeto de los caballeros de la mesa cuadrada. En ciertos aspectos, Evil Dead 2 define la saga más que la primera entrega. Pese a que el gore nació con la voluntad de escandalizar e impactar, provocando desagrado y rechazo, con el tiempo había atraído a otro tipo de público, aquellos enfermos sádicos a los que nos gusta el sufrimiento ficticio exagerado. Raimi supo detectar que mucha gente había disfrutado de la primera Evil Dead como comedia más que como cinta de terror, por lo que de forma muy acertada decidió sumergirse en ese tono para la secuela. Mientras que en la primera teníamos terror gore con momentos cómicos, aquí tenemos una comedia gore con momentos terroríficos, basada en un humor de tono cartoon que mezcla el splatter del gore más desagradable con el slapstick de los tres chiflados, siendo uno de los mejores ejemplos del subgénero conocido como splatstick, popularizándolo y abriendo el camino para todo el gore cómico de finales de los 80 y los 90, que tendría su obra culmen con Braindead, de Peter Jackson, también conocida como Dead Alive y también como Tu madre se ha comido a mi perro, otra película de un director que también acabaría dando el salto al cine comercial. Ese cambio de género entre la primera y segunda entregas también es un acierto porque el cambio de género es una de las pocas maneras de conseguir que una secuela sea interesante. La fórmula típica de Hollywood con las secuelas es repetir la primera entrega pero exagerada, algo que puede ser entretenido para los fans de la original, pero que no conseguirá destacar más allá de eso. Sin embargo, los cineastas que se atreven a variar con el tono o incluso el género son los que hacen secuelas memorables, como Aliens 2, Hellraiser 2 o Terminator 2, consiguiendo que parte del público llegue a apreciar la secuela por encima de la original. Eso sí, en Evil Dead 2 se pierde algo del encanto amateur de la primera, siendo todo más limpio, algo parecido a lo que pasa con las secuelas o remakes de La Matanza de Texas. De la misma manera que el cine de bajo presupuesto tiene muchas limitaciones con lo que puede hacer, el cine de presupuesto decente se encuentra como limitación el no poder imitar el look cutre auténtico de la serie B, algo que por otra parte en este caso se compensa al mejorar ciertos elementos como los efectos especiales, mucho más espectaculares que en la primera, aunque no tanto en la realización, con una fotografía e iluminación más comedida que en la original, puede que más correcta pero con menos momentos geniales. La trama es algo más compleja, aunque también más estúpida, cosa que no molesta gracias al tono cómico, y en lugar de ser un crescendo, empieza fuerte desde el principio y mantiene el nivel, consiguiendo un ritmo más rápido y frenético, aunque perdiendo el descenso a la locura y la tensión de la primera entrega. Los personajes son menos memorables, con la excepción de Ash, todos los demás personajes son mucho más olvidables que en la primera, funcionales para lo que requiere la película pero muy planos, y el personaje de Ash se redefine completamente. Mientras que en la primera sigue el arco de la Final Girl, empezando como un cobarde y encontrando finalmente su instinto de supervivencia, aquí Ash es un héroe de acción. Desde el principio es duro y chulesco, tan poderoso que es la única persona capaz de echar a los entes demoníacos de su cuerpo, y como buen héroe de acción acaba con la camisa rasgada dejando ver sus viriles músculos cubiertos de sangre y sudor. Este cambio en el personaje no solo sirve para adaptarse mejor al nuevo tono de la saga, sino que también permite aprovechar al máximo las capacidades interpretativas de Bruce Campbell, que le saca todo el juego a las posibilidades del humor de Raimi. Uno de los mayores retos que tiene Raimi al incluir ese humor físico propio de dibujos animados es que si el casting no pilla muy bien ese tono o no tiene el carisma para sacarlo adelante, queda tremendamente ridículo. Ese era uno de los muchos problemas de Crime Wave, que también se repetiría en otras películas posteriores. El nuevo resumen de la película anterior se debió a que en el momento de rodar la secuela, Raimi no tenía los derechos de la primera entrega, por lo que no podían usar imágenes de la misma, una limitación que acaba convirtiendo en una virtud. Si bien es algo confuso que no sean fieles a lo sucedido en la primera, les da la oportunidad de alterar la historia para cambiar la personalidad de Ash y que esté más acorde a esta entrega. Además de establecer elementos importantes para la mitología de la saga, como el nombre del libro de los muertos, ahora ya el Necronomicon Ex Mortes, y no el Naturam de Manto, como se le había llamado en la anterior. El pseudo resumen inicial también la hace más accesible a quienes no hubiesen visto la primera, consiguiendo que funcione perfectamente como historia independiente, aunque al mismo tiempo se las apaña para dejar claro que forma parte de una saga, dándonos detalles de por dónde irá la próxima entrega, ya que inicialmente querían que esta fuese la secuela en el medievo, algo que se descartó por limitaciones de presupuesto. Evil Dead 2 es una secuela muy acertada, que profundiza en la mitología de la saga, redefine a su protagonista y cambia el tono para crear una cinta que, a través de la sangre, consigue dejarte con una sonrisa en la cara y un buen sabor de boca. Evil Dead 2 consiguió su principal objetivo, evitar que la carrera de Sam Raimi acabase poco después de despegar.
La saga en la que los muertos vuelven a la vida había resucitado el prestigio del director tras el batacazo que se dio con Crime Wave, su segundo largometraje, y Evil Dead 2 había gustado a crítica y público consiguiendo una recaudación inusualmente alta para una película gore, así que en los 90 Raimi contaría con el favor de los grandes estudios. Para su siguiente proyecto se adentraría en el cine de superhéroes, con la intención inicial de adaptar alguna serie de cómics existente, pero tras ser incapaz de conseguir los derechos de Batman o de Shadow, decidió crear su propio justiciero con Darkman, el Vengador Leproso, un antihéroe trágico con el que rendía tributo a los monstruos de la Universal de los años 30, resultando en una película con bastantes puntos en común con el Batman de Tim Burton, pero bastante más estúpida, aunque entretenida y hasta graciosa si consigues no tomártela en serio. En parte gracias a una buena campaña de marketing que despertó la curiosidad del público, la película fue un éxito, haciendo triunfar de nuevo a Raimi en las salas de cine, y esta vez con un producto más accesible para el público mayoritario. Así que para su siguiente película contaría con el apoyo financiero del productor Dino De Laurentiis y de la Universal, por lo que ahora la idea que tuvieron originalmente para Evil Dead 2 era factible, la idea de enviar a Ash al medievo. Sácale brillo a tu armadura para defenderte contra el ejército de las tinieblas, y sobre todo no olvides las palabras mágicas. Clatu, Verata... ¿Níspero? Volvemos a empezar con un resumen, de nuevo alterando lo sucedido anteriormente, con una nueva actriz interpretando a la novia de Ash, omitiendo a la hija del arqueólogo y haciendo que al llegar al medievo sea esclavizado en vez de adorado, ya que los caballeros asumen que es uno de los hombres del reino enemigo, aunque el brujo del lugar sospecha que es el elegido que les librará de los Deadites, cadáveres poseídos por fuerzas demoníacas que atormentan a los humanos de ambos bandos. Su castigo por aparecer en el sitio equivocado en el momento equivocado, ser arrojado a un pozo habitado por Deadites, pozo donde los hombres se convierten en geysers de sangre. El brujo le lanza su arma característica para enfrentarse al mal y consigue huir de su condena, ganándose el respeto del pueblo, tanto que incluso le hacen caso cuando les ordena liberar al líder del reino enemigo, al que habían capturado. Todos se rinden al encanto de Ash, todos menos el rey del castillo, que sigue plantándole cara, así que Ash se deja de tonterías y se impone con su recortada. This is my boomstick. Ash quiere descubrir cómo volver a su era, aunque ahora que le ven como un héroe tampoco tiene mucha prisa. El brujo le dice que solo podrá volver si le trae el Necronomicon, del que nuestro protagonista está ya bastante harto. I don't want your book. I don't want your bullshit. Pero un nuevo ataque de Deadite le convence de que no tiene otra opción. Eso sí, antes de partir, decide crearse una mano robótica con el clásico montaje de taller al estilo del equipo A. Groovy. Una doncella se interesa en nuestro protagonista, que le trata con la amabilidad característica de un héroe de acción. What's the matter? You raised in a barn? Shut the door. La chica también tiene su carácter, por lo que rápidamente nace el romance. Give me some sugar, baby. El brujo le da instrucciones específicas para recuperar el libro. When thou retrievest the book from its cradle, you must recite the words Klaatu, Verata, Nictu. Y ya claramente preparado para la aventura, Ash se adentra en un bosque maldito. Primero le persigue el ya clásico ente maligno en primera persona, ahora inmune a la luz del día, haciéndole perder su montura. Y luego, al refugiarse en un molino abandonado, se encuentra con su peor enemigo, él mismo. Sus pequeños reflejos le atacan cual liliputienses dementes. Uno se le mete dentro y le mira por encima del hombro, desarrollando una copia malvada suya a escala 1-1. Ash se cansa de juegos y le revienta la cara con su palo de fuego, para luego desmembrarlo, enterrarlo y continuar su camino con el caballo, que ha vuelto a aparecer por ahí convenientemente. Llega al cementerio donde se encuentra el libro de los muertos, del que hay 3 copias, se ve que había oferta en la imprenta. La primera que abre resulta ser un aspirador que le apepina la cara. La segunda demuestra que la palabra escrita puede ser peligrosa, así que por eliminación entiende cuál tiene que llevarse, por lo que ya solo tiene que recitar las palabras mágicas correctas. Klaatu, Verata. Definitely an N-word. Cuidado con la palabra con N, Ash, no queremos que te cancelen. Ash intenta despistar a las fuerzas del mal. Klaatu, Verata. Pero no cuela, y despierta a los muertos, que están cabreados por perder la única lectura ligera con la que contaban para amenizar su descanso. El Ash maligno desmembrado también vuelve a la vida. Mientras el Ash bueno, o más bien regular, retorna a la fortaleza para recibir los vítores de sus habitantes. Aunque el entusiasmo dura poco. When thou misspoke the words, the army of the dead awoke. Ash insiste en que le manden de vuelta a su tiempo, perdiendo la confianza de los que le creían el elegido,
No están enfadados, solo decepcionados. Pero cuando un demonio volador se lleva su ligue, decide enfrentarse al ejército de las tinieblas, que se prepara para asediar el castillo liderado por el Ash Zombie. Give me some sugar, baby. Nuestro apuesto bribón motiva a los hombres pese a que nunca ha liderado nada. Les instruye en la lucha pese a que es la primera vez que toca una espada. Prepara explosivos con su conocimiento del futuro pese a que es un idiota. Y pide el apoyo del reino enemigo, no sabemos cómo, envía un SMS o algo. Por fin llega la épica batalla contra las hordas del mal, compuesta mayormente por frágiles esqueletos muy motivados. Los mortales se defienden con flechas explosivas y con catapultas, también explosivas, pero los muertos consiguen abrirse paso. Ash contraataca con su arma secreta, el coche con aspas, ya que unas hélices son la mejor arma contra los zombies, como volveríamos a ver más adelante en la única escena buena de 28 semanas después. Pero el mal también tiene un arma secreta, su amada doncella, ahora convertida en una Deadite, así que tiene que cargarse de nuevo a su pareja, y como ya tiene práctica, ahora está tan cómodo haciéndolo que hasta suelta frases de héroe de acción. Honey, you got real ugly. Los caballeros del reino vecino se unen a la batalla para darles un respiro, pero el Ash malo se acerca al libro, así que tras reventar esqueletos y zombies a mansalva, Ash se enfrenta a su némesis en un duelo a 4 espadas, el doble de emoción, y acaba achicharrando a su contraparte malvada. Pero el villano todavía no ha dicho su última palabra, volviendo en forma ósea, o sea que Ash tiene que reducirlo convirtiéndolo en fuegos artificiales. La doncella ha sobrevivido y recupera su forma humana, por lo que Ash tendrá que mantener una conversación bastante incómoda con ella antes de abandonarla, y el brujo le prepara una pócima para regresar a su época recitando las mismas palabras mágicas de antes. Consigue volver para trabajar de nuevo en un supermercado, el sueño de todo héroe, pero como no, volvió a recitar mal las putas palabrejas, trayendo el mal consigo y viéndose obligado a tener que limpiar el pasillo 5. Hail to the king, baby. Army of Darkness tiene sin duda la premisa más loca de la saga. Continúa con el acierto de cambiar de género en cada entrega. Si en la primera tuvimos terror y en la segunda cambiamos a la comedia, esta tercera entrega termina en la fantasía épica cómica, que por supuesto retiene momentos gore y de terror para no olvidarse de sus orígenes. Aunque para algunos esta entrega se va demasiado al absurdo, para mí precisamente que puedas ver diferentes grados de terror y de comedia absurda en cada película de la saga es lo que hace resaltar cada una de las entregas de la saga por separado, haciendo que sea muy difícil compararlas de forma justa para elegir una favorita. Pero aunque no pueda decidir cuál me gusta más, sí que puedo decir que El Ejército de las Tinieblas es la que más veces he visto. Es entretenida de principio a fin. La comedia física llega a ser muy exagerada, pero Bruce Campbell consigue hacerla funcionar en todo momento. La música es perfecta para transmitir el tono épico de la historia, y ofrece un abanico de efectos especiales de todo tipo, por lo general cutres pero resultones, siguiendo la tónica de la saga. La trama con una persona del presente siendo transportada a la época medieval es una historia que hemos visto otras veces en Hollywood, pero para mí esta es la ocasión en la que se ha hecho de forma más divertida. La mayoría de películas con esa premisa son adaptaciones más o menos libres de A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, novela de Mark Twain que fue adaptada al cine por primera vez en 1921, aunque han aparecido muchísimas versiones diferentes en las que varían las características del protagonista, ya sea cambiando su trabajo, haciéndolo por ejemplo un astronauta, o cambiando su edad para que el público infantil se identifique con él, o puede cambiar su raza, o su género, o puede que en vez de un humano sea un Transformer, pero a grandes rasgos se mantiene la misma historia. Una persona del presente aparece en la Inglaterra medieval, usa sus conocimientos tecnológicos para parecer poderoso, se enamora de alguna doncella, ayuda al rey a deshacerse de algún villano que ansía conseguir poder y consigue volver a su época. Son comedias simples con una premisa interesante que en realidad no aprovechan demasiado, presentando una versión idealizada del pasado del viejo continente, ya que el protagonista también tiene que poder aprender algo de los demás personajes, por lo que dejan de lado temas incómodos como la esclavitud, limitando sus críticas del mundo antiguo a temas menos polémicos, como la comida, considerada asquerosa por el viajante del futuro, que viene de Estados Unidos, donde se come muchísimo mejor. Double cheeseburger, lettuce and tomato, and a whole wheat bun. What? Big Mac. Comparada con todas esas comedias inocuas que no se atreven a cruzar ninguna línea ligeramente polémica, Army of Darkness destaca por lo contrario, poniendo a un encantador capullo al frente de la trama y llenándola de violencia, demonios y muertos que vuelven a la vida. A diferencia de otras sagas de terror, en Evil Dead mantener al mismo protagonista es todo un acierto. Quizá es porque es un protagonista con muchos fallos. Mientras que Sidney de Scream o Lori de Halloween son chicas inocentes convertidas en heroínas, tan moralmente superiores como aburridas, Ash es un cobarde necio cada vez más arrogante que provoca la muerte de gente inocente cometiendo errores garrafales,
Un idiota obvio con el suficiente carisma como para que estés dispuesto a seguirle aun sabiendo que acabarás muerto. Es una parodia del héroe de acción del que te puedes reír pero con el que también te puedes sentir identificado, ya que para todos, en mayor o menor medida, la vida adulta consiste en fingir que sabes lo que estás haciendo. Otro punto a favor de la película son los constantes pero bien integrados tributos al cine de ciencia ficción, de aventuras, de terror y de serie B, como con las palabras Klaatu Barada Nikto, una variación del Klaatu Barada Nikto de Ultimátum a la Tierra, o los esqueletos en stop motion herederos de Jason y los Argonautas, o la aparición del doble malvado de Ash, que imita a la película The Monster. De forma todavía más clara que con la segunda parte, Army of Darkness funciona como película independiente de la saga, esta vez ni siquiera llevando Evil Dead en el título, decisión impuesta por la productora, que acabó interviniendo mucho en la postproducción pese a haberle dado bastante libertad creativa a Sam Raimi inicialmente. Esa intervención por parte de los estudios pudo ayudar en ciertos aspectos como en la edición, ya que Raimi tiene tendencia a estirar demasiado las escenas cómicas, pero fue la culpable de desechar el final original, que llevaba a Ash a un futuro postapocalíptico, y que se cambió porque en los pases de prueba el público lo encontró demasiado deprimente. El nuevo final en el supermercado es divertido, creo que funciona bastante bien, pero el original era un final más acorde a la saga, acabando con un cliffhanger que nos deja ver que los problemas de Ash nunca tendrán fin, y podría haber dado pie a una interesante secuela ambientada en ese futuro. Y lo peor es que todos esos esfuerzos por distanciarse de las anteriores entregas fueron en vano. La película no funcionó nada bien en taquilla, era demasiado extraña para el público mainstream y al no incluir las palabras Evil Dead en el título ni siquiera llamó la atención de los fans de las anteriores, aunque sí que funcionó mejor con los años distribuyéndola en canales de televisión y con sus ediciones en DVD, ganando el estatus de obra de culto con el tiempo como había pasado con la primera entrega. Tras el fracaso de esta película, Raimi se sumergiría en el cine de alto presupuesto, con películas correctas pero que no destacaban en ningún aspecto lo suficiente como para ser recordadas. Y su siguiente gran aportación al cine sería la saga de Spider-Man, cuyo éxito impulsó en gran medida el género superheroico. Es recordada como una de las mejores películas de superhéroes, sobre todo por aquellos que la vieron durante su infancia, igual que había pasado antes con el Superman de los 70 y el Batman de Tim Burton, pero a mí personalmente nunca me ha gustado. Viéndola ahora creo que tiene algunos aciertos rodeados de fallos perdonables, como el terrible CGI, pero mi problema principal es que el protagonista me cae mal y los villanos me parecen ridículos. Pese a eso, su impacto en el cine es innegable, especialmente con la segunda entrega, considerada por muchos superior a la primera, aunque a mí tampoco me convence, todo el rollo de la relación de amor maldito con Mary Jane me parece terrible. En fin, creo que la gente que idolatra esta saga es porque la ve a través de la nostalgia o porque sigue teniendo el criterio de un niño. El fracaso en taquilla de Army of Darkness puso fin a la saga cinematográfica de Evil Dead, pero con el tiempo los fans siguieron pidiendo la vuelta del manco de la motosierra, dejando claro que el personaje de Ash era demasiado bueno para abandonarlo. Durante un tiempo se contempló la posibilidad de rodar una secuela de Freddy vs. Jason que incluyera a Ash, pero al final esa historia solo la pudimos ver en cómic, formato en el que Ash también conoció a los Marvel Zombies, pero pasarían muchos años antes de que pudiésemos volver a disfrutar del Ash de Bruce Campbell, que volvería a enfrentarse al mal gracias a nuestra adorada caja tonta. Los remakes son tan antiguos como el propio cine. Basta echarle un vistazo a la primera película de Georges Méliès, Un Partie de Cartes, película de 1896 en la que durante un minuto dos hombres juegan a cartas mientras un tercero les llena el vaso, y que fue un remake de Partie de Cartes, casi idéntica película que los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, habían rodado un año antes. Ese tal Méliès no era más que un plagiador sin talento ni creatividad. Durante los primeros años del cine, los remakes fueron tremendamente comunes. Las películas eran films de corta duración con gastos de producción muy reducidos y muy fáciles de copiar, y no había molestas leyes de copyright que prohibiesen plagiar una película popular sin pagar a su creador, así que se copiaban, plagiaban y robaban sin ningún miramiento, eran los memes de la época. Durante las primeras décadas del siglo XX, con la aparición de los largometrajes y el copyright en el cine, los remakes dejarían de ser tan comunes, aunque volverían a aparecer a medida que avanzaba la tecnología, haciendo remakes sonoros de películas mudas, a veces hechos por un mismo director con pocos años de diferencia, algo que volvería a pasar al llegar el color. A partir de los 70 aparece una nueva motivación para hacer remakes. Ya no es tanto una manera de darle una nueva vida a una historia gracias a los avances del medio, sino que empezamos a ver remakes en los que los cineastas pretenden darle un nuevo enfoque a películas de hace varias décadas, muchas veces olvidadas por el público, profundizando en las implicaciones de la historia, construyendo mejor los personajes, aprovechando también al máximo el avance de los efectos especiales y consiguiendo hacer algunos de los mejores remakes de la historia del cine. Pero al llegar el nuevo siglo, algo cambió. Los remakes dejaron de hacerse porque un autor pensase que podía aportar algo nuevo a una historia
y empezaron a hacerse motivados por la popularidad de una franquicia. Tradicionalmente, cuando una franquicia cinematográfica era popular, aparecían secuelas, pero tras décadas de terribles segundas partes y sagas estiradas como chicles baratos que hace mucho que perdieron su sabor, las secuelas pasaron a estar consideradas como decepcionantes sacapelas a los que es mejor no acercarse por parte del público. Así que, en vez de apostar por una séptima parte en la que solo apareciese uno de los secundarios del reparto de la primera entrega y fuesen necesarias acrobacias narrativas para seguir estirando la misma continuidad, los estudios empezaron a sacar remakes como churros. El género del terror fue el pionero para esta nueva estrategia, con el remake de La Matanza de Texas dando el pistoletazo de salida, y la estrategia funcionó tan bien que a partir de los años 10 se convertiría en una de las prácticas más rentables del cine comercial. En 2013 le llegaría el turno a Evil Dead. No tan popular como otras sagas ochenteras, pero con un fandom muy fiel, aunque con el hándicap de tener a un protagonista tremendamente icónico que quedaría al margen de esta nueva versión. Para llevarla a cabo, reclutaron a Fede Álvarez y Rodos Ayagües para encargarse de la dirección y el guión, un equipo que venía del mundo del cortometraje pero que nunca había tenido la oportunidad de trabajar en el cine de alto presupuesto, algo común para este tipo de proyectos, ya que un director con una carrera más larga estará ocupado en proyectos propios que le apasionen o pedirá muchísimo dinero para hacer una película por encargo, mientras que uno novato puede aprovecharlo para hacerse un nombre con una franquicia que le presenta a un público que no le conoce. Aunque claro está, se corre el riesgo de que ese director novel que se lucía en cortos de 10 minutos sea incapaz de llevar a cabo un rodaje hollywoodiense de alto presupuesto, y los estudios pierdan pasta, los fans se cabreen y el director emergente vea su carrera dilapidada. ¿Serían capaces de rehacer decentemente la orgía de sangre creada por Raimi o despertarían la ira de los adictos al gore? Comprobémoslo viendo el remake de Evil Dead. Empezamos con un clásico día de montaña, uno de esos días en los que disfrutas de la naturaleza, y luego atrapas a tu hija, la metes en una cabaña llena de gatos muertos y pueblerinos supersticiosos, y le prendes fuego para librarla del mal que la posee y que la ha hecho matar a tu mujer. El típico domingo, vamos. Conocemos a nuestros protagonistas, dos jóvenes parejas y la hermana de uno de los chicos, una chica sensible, antisocial y borde, a la que llevan a la cabaña en el bosque para que supere su adicción a las drogas, la alegría de la huerta. I know I look like roadkill. El hermano le regala un amuleto de protección que se les va a quedar corto con lo que se les viene encima, y luego la chica se deshace ceremoniosamente de las drogas que le quedan, tirándolas a un pozo mientras los demás piensan, coño, regálamelas, que se me viene encima un bajonazo de finde. Los jóvenes, acompañados de su perro, entran en la olvidada cabaña familiar, donde un gato les da la típica bienvenida felina. Mia intenta hablar con su hermano de su madre muerta, a la que el chico no fue a visitar en sus últimos días de hospital. Se ve que no le van mucho los hospitales porque tampoco se enteró de que su hermana sufrió una sobredosis. She didn't just OD. Legally, your sister died. They had to defibrillate her. El mono hace que Mia esté hipersensible, quejándose de olor a muerto, y resulta que no era una mala pasada de su mente, ya que descubren un sótano repleto de cadáveres de animales. Al menos tienen cena. También encuentran una escopeta y un libro cerrado con alambre de espino, y el chico listo del grupo, que sabemos que es listo porque lleva gafas, no puede evitar echarle un ojo a la lectura ligera, recitándola en voz alta porque en esta franquicia nadie sabe leer en silencio. Mia es la primera en ver una poseída en el bosque, pero nadie la quiere llevar a casa porque han decidido no dejarla irse hasta que sea una ciudadana de bien. Así que se pira ella solita, igual tendrían que haberse guardado las llaves del coche, se lo han dejado a huevo para robarlo y cambiarlo por 4 papelas. Por suerte la poseída, que también apoya a Mia en su desintoxicación, hace que detenga su huida. Luego intenta razonar con ella, pero la yonki loca se larga corriendo, siendo atrapada por los árboles calenturientos. Descubrimos que la poseída era ella misma, y unas ramas asquerosas se le meten por el chumino, al menos en esta versión están lubricadas. La encuentran y no le creen una palabra, porque te metes caballo durante unos años y ya nadie confía en ti, maldito estigma social. El hermano se deshace de los animales muertos y descubre que tiene que encargarse de uno más. Pobre perro, alguien se lo ha cargado a martillazos. Y Mia se da una ducha caliente para relajarse, pasándose un poco con la temperatura y forzándolos a llevarla al hospital, al que no van a poder llegar como no sea en barco. El listo empieza a atar cabos, deduciendo que el libro tiene algo que ver, y la terapeuta del grupo se ve superada por la situación, pero Mia les tranquiliza proponiéndoles un plan para pasar la noche. You are all going to die tonight. Le pega un tiro a su hermano en el brazo y luego bota varios litros de gazpacho fresquito sobre la amiga terapeuta, así que la encierran en el sótano. La terapeuta es la siguiente en caer bajo el control del ente maligno, que la obliga a hacerse un lifting casero. Why so serious? Luego apuñala a su novio hasta que la desnuca, pero todavía quiere marcha, así que el melenas la remata con un trozo del lavabo, una muerte digna. La novia del hermano se preocupa por su cuñada, que le confiesa cierta atracción lésbica, aunque el hermano consigue sacarla de la incómoda conversación.
El chico listo intenta inútilmente quemar el libro, mientras la maldición se extiende a la novia del hermano, que se corta el brazo intentando librarse de ella, también inútilmente. Puede que los chavales lo estén pasando canutas, pero al menos Mia se divierte, parece que está mejor, ¿no? El listo descubre que puede acabar con la maldición quemando, enterrando o desmembrando a la poseída, pero el hermano sigue abierto a otras soluciones. La discusión pasa a un segundo plano cuando la manca intenta aprender bricolaje, ofendiéndose cuando el listo coge la pistola de clavos en clara actitud de mansplaining tóxico. Al final, la chica pierde su otro brazo y la vida, porque los hombres se protegen entre ellos, y el hermano se convence de que hay que desmembrar, quemar y enterrar a todo Dios, pero se acobarda al oír cantar a su hermana, así que traza un nuevo plan brillante: atrapar a su hermana demoníaca, tarea que finalmente acaba con el colega, enterrarla viva para que muera y se libre de la posesión, y luego reanimarla con un desfibrilador casero muy fiable que se ha montado en un segundo con una batería de coche. Plan que sorprendentemente funciona. Podía pasar. Sin embargo, el hermano se ha dejado un cadáver sin purificar, error que le sale caro, teniendo que sacrificarse para darle una oportunidad a su hermana, sobre la que cae una lluvia sangrienta que levantaría a un muerto, o a un doble malvado. Se refugia en una madriguera que no lleva al País de las Maravillas, sino al cobertizo donde está la motosierra, la mejor arma contra los poseídos. Se esconde bajo un jeep mientras enciende su arma, haciendo su escondite inútil, aunque sirve para que pierda una mano cuando su versión maligna le tira el jeep encima. Así que ya se cabrea y se deja de tonterías. Y Bruce Campbell otorga su sello de aprobación en un plano postcrédito. En esta película no puede haber más sangre. Genial atributo para una peli gore, aunque jodido para la monetización de este vídeo. Apóyame en Patreon. Imita la estructura en crescendo de la original, manteniendo un buen ritmo para sumergirte en un agobiante y desagradable descenso a la locura, cubriendo literalmente todo el escenario de sangre para acabar en un punto álgido de gore extremo. Me gustan mucho los cambios que añaden en la trama respecto a la original. Hacer que lleven a una yonki a desintoxicarse ayuda a darle sentido a que vayan a un lugar aislado, a que desconfíen de la protagonista cuando empieza a ver cosas raras, a que se nieguen a escapar cuando todavía pueden y a que confundan una posesión con el síndrome de abstinencia. Withdrawal's going to make her experience extreme body pain, vomiting, chills, paranoia. It's not going to be nice. Es una excusa perfecta para justificar todas las típicas malas decisiones de los personajes de una película de terror, además de añadir una tensión desde el principio en lugar de empezar con una fiesta de idiotas, premisa muy gastada en el terror juvenil. Por otra parte, esta premisa también le da otro nivel de lectura a la historia, haciendo que la película sirva de símil del infierno por el que tiene que pasar un adicto al desintoxicarse, un infierno doloroso y desagradable, tanto emocional como físicamente. Los personajes son correctos, no son simples imitaciones de los originales y consiguen ser bastante creíbles, aunque no son muy memorables exceptuando a la protagonista, Mia, un personaje moralmente ambiguo y muy interesante, interpretado de forma genial por Jane Levy, digna sucesora de Ash, salvando las distancias. La trama explota más la relación de hermanos, que en la original era un detalle totalmente desaprovechado, y que aquí sirve tanto para darle más carga dramática como para hacer que haya tensiones previas entre ellos. Las posesiones son más exageradas a todos los niveles, incluso en el aspecto sexual, usándolo como arma desagradable de modo semejante al Exorcista, del que esta saga es una especie de hija bastarda. En esta nueva versión dejan totalmente de lado el humor, probablemente una decisión acertada, ya que quizá hubiese alejado a una parte del público, sobre todo jóvenes que no conociesen las películas previas, que quisiesen ver una película de terror brutal y sangrienta, y la verdad es que por mucho que me guste el humor loco hacia el que deriva la saga original, es un gustazo volver a ver el lado más terrorífico de Evil Dead. Aún así, y sin que ello le impida desarrollar una identidad propia, está llena de tributos a la original, como que el libro vuelva a ser el Natorum de manto, o que la cadena del colgante tenga forma de calavera al final, o que el coche de Ash siga allí, detalle que además indica que, como en muchos remakes de terror posteriores, lo que se presenta como un remake es más bien un reboot que puede suceder en la misma continuidad de la saga original, una especie de secuela que por motivos de marketing finge ser un remake. Bueno, para ser justos, no es exactamente el mismo coche. El original era un Oldsmobile Delta 88 de 1973 y este es un Oldsmobile Delta 88 de 1974. Pero el original no podían usarlo ya que Raimi lo hace aparecer en todas sus películas. Al parecer le tiene tanto aprecio como a Bruce Campbell, y en ese momento estaba en el rodaje de Oz the Great and Powerful. El coche hubiese preferido aparecer aquí, debería buscarse a otra gente. La música es cojonuda, las actuaciones convincentes, los efectos especiales impresionantes, no abusan nada del CGI, y la realización es impecable. En esta película los golpes duelen, los sustos te hacen tensar los músculos, y los momentos desagradables revuelven el estómago del espectador más curtido.
Es, en prácticamente todos los aspectos, mejor película que la original, pero aún así no destaca tanto como su predecesora precisamente por ser un remake. Se ve limitada por la eterna condena de los remakes de películas de éxito, que incluso aunque hagan un buen trabajo como en este caso, difícilmente resultan originales ni transgresores, elementos necesarios para que una película de terror sea realmente memorable. Es un peliculón, y cualquier fan de la saga original debería darle una oportunidad, pero no recomendaría a alguien que no haya visto nada de Evil Dead que empezase por aquí, ya que se estaría perdiendo todo el disfrutable camino hecho desde los 80, por lo que por muy bien que esté, no acaba de escapar de la sombra de la original, mientras que si no fuese un remake sería un clásico del terror moderno. Pero pese a permanecer en esa sombra, la película fue todo un éxito. De hecho, es probablemente la entrega de la saga que mejor ha funcionado en su paso por las salas de cine, así que durante un tiempo se planteó la posibilidad de hacer una secuela para este remake y un Army of Darkness 2, sacando luego una entrega que uniese a Ash y Mia juntando las dos historias. Un concepto interesante, aunque posiblemente problemático por la diferencia en tono de la saga original y del remake. En cualquier caso, no parece haber muchas posibilidades de que lleguemos a ver algo así, ya que el director y el escritor del remake posteriormente tuvieron mucho éxito con Don't Breathe, centrándose luego en su secuela y por tanto separándose de Evil Dead para crear su propia saga, mientras que la serie de Ash vs Evil Dead casi con toda seguridad acabó con la posible Army of Darkness 2. Así que en el cine, el futuro de la saga continuará con Evil Dead Rise, un nuevo reboot que quizá podamos ver en 2022 y que esperemos que pueda mantener el elevado nivel de esta franquicia. Halloween, All Hallows Eve, Samhain, Noche de Brujas, Víspera de Todos los Santos. El 31 de octubre es la noche en la que los muertos vienen a visitarnos. Y eso nunca fue más cierto que el 31 de octubre de 2015, noche en la que el canal Starz estrenaría la serie Ash vs Evil Dead, reviviendo una saga que, exceptuando cómics y videojuegos, había terminado 23 años antes. Trabajar en televisión no era nuevo para el hombre del mentón sagrado, Bruce Campbell, que aparte de haberse convertido en un icono del cine de serie B, estatus que había autoparodiado en la divertida My Name is Bruce, había protagonizado en el 93 las aventuras de Briscoe County Jr., una genial comedia donde el western se mezclaba con la ciencia ficción para contar la historia de un cazarrecompensas que sería uno de los héroes de mi infancia, además de aparecer como secundario en las series de Hércules y de Xena, la princesa de tetas metalizadas, digo, la princesa guerrera, ambas producidas por Sam Raimi y Robert Tappert, creadores de la saga de Evil Dead. En Ash vs Evil Dead vemos un Ash tan patético como prepotente, envejecido y con unos kilos de más, que sigue trabajando en un supermercado y vive en un tráiler con un lagarto como única compañía. Una noche, tratando de impresionar a un ligue esporádico mientras está colocado, le enseña el Necronomicon, del que no ha podido deshacerse, leyendo varios pasajes y reiniciando el ataque del mal, dispuesto a condenar a la humanidad con tal de echar un polvo. Pero esta vez Ash no estará solo en su lucha, ya que tendrá como dos fieles aliados a dos jóvenes con los que trabaja, un chico latino llamado Pablo que le idolatra y que por sus conocimientos de brujería lo llama el jefe, y Kelly, una chica dura tan antipática como carismática. Touch me again, and you're gonna need another wooden hand. Por supuesto, a ambos les destrozará la vida conocer a Ash, ya que lo perderán todo en su lucha contra el mal, teniendo que ver a sus familiares morir y siendo ellos mismos corrompidos y utilizados por unos demonios más insistentes que una agencia de telemarketing. En general, los personajes están muy bien escritos e interpretados, siendo todo un acierto de casting, algo que a veces da problemas en las películas de Raimi. El guión está más trabajado que en cualquiera de las películas de la saga, y la mezcla de tonos de terror y comedia está perfectamente equilibrada, consiguiendo buenos momentos terroríficos, momentos cómicos, algunas buenas escenas de acción y momentos deliciosamente gores, con unos efectos más convincentes que ninguna de las películas de la saga original. Pero quien destaca más es el propio Ash. Aquí es un borracho mentiroso, un aprovechado cobarde, racista y machista. Y cuanto más se exageran sus defectos, más carisma tiene. Pero entre todos esos defectos exagerados, consiguen darle una profundidad y honestidad al personaje que no habíamos visto antes. A medida que avanza la serie, nos damos cuenta de que Ash es un personaje trágico que se escuda en la fachada del héroe de acción capullo y usa la prepotencia para no derrumbarse, sabiendo que lleva la carga de ser el elegido para luchar contra el mal, pero sabiendo también que ese camino le obligará no solo a ver morir a las personas que más quiere, sino que las verá corromperse y convertirse en marionetas de los demonios del Averno. Sorry, Tweety. Nothing survives around here. Ash es un pringado que se convierte en héroe, pero que se lamenta de la vida que perdió, ya que convertirse en el héroe no le ha traído más que desgracias.
De esta manera consiguen unir al Ash de la primera Evil Dead con el de las siguientes entregas, dándole un sentido a las diferencias en el personaje entre la primera película y sus secuelas y dejando ver que tras el héroe fanfarrón, Ash todavía sigue siendo un idiota asustado. You never sign up for any of this. Ash, your entire life has been marked by tragedy and desperation and a woeful inadequacy. I get the idea. Sin embargo, no todos los personajes funcionan bien. En la primera temporada tenemos el personaje de Amanda Fisher, una policía que pasa de buscar a Ash para matarlo pensando que es el culpable de todo, cosa que en parte es verdad, a enamorarse de él y cambiar completamente de personalidad en un instante. Es el personaje que peor funciona en la serie, un personaje básico y olvidable que no cuela para nada, y que por suerte quitan de en medio tras la primera temporada. Pero en general, Ash vs Evil Dead no solo es una buena serie de terror cómico, sino todo un ejemplo de cómo llevar una franquicia del cine a la televisión. Normalmente, cuando una franquicia pasa a televisión se baja tremendamente el nivel en todos los aspectos, sin embargo, aquí consiguen elevarlo, respetando todo lo aparecido anteriormente y expandiendo su universo de manera satisfactoria, sirviendo de secuela para la saga original y demostrando que los remakes no tienen por qué acabar necesariamente con la continuidad de una saga, convirtiéndose en un perfecto regalo para los fans. Cogen elementos de la saga original y expanden sobre ellos para aprovecharlos al máximo. Aprendemos más sobre el Necronomicon, sobre la daga kandariana, sobre la cabaña o incluso sobre la mano de Ash, todavía poseída tras todo este tiempo. Me pregunto qué habrá estado haciendo estos años, quizá pasar el rato con la familia Addams. Por fin vemos cómo los humanos ven a la presencia maligna, conocemos diferentes tipos de demonios y en general la mitología de Evil Dead adquiere toda una nueva dimensión, que descubrimos gracias al personaje interpretado por Lucy Lawless, personaje que se mueve entre aliada y villana y que se convierte en uno de los más interesantes de la serie. En la segunda temporada, que es incluso más ágil que la primera, aprendemos más sobre el propio Ash, sobre su familia y sobre cómo los eventos sucedidos en las películas afectaron a su vida, teniendo que desertar de su pueblo al ser el único superviviente de una masacre, ganándose la desconfianza de toda su comunidad y en especial de su padre, que le culpa por la muerte de su hermana Cheryl. You're the monster, Ash. You killed them all, and then you took off and left me here to die alone. Teniendo en cuenta que en la saga original solo veíamos unos pocos días consecutivos de la vida de Ash, se agradece mucho tener este viaje por sus orígenes, contándonos su pasado y cumpliendo la función que haría una precuela, pero añadiendo además una nueva trama en el presente, y en el pasado, ya que volvemos a tener viajes en el tiempo, como ya pasara en Army of Darkness. En la tercera y última temporada, introducen a la hija que Ash no sabía que tenía, y le vemos aprender a ser padre, haciendo más evidente que la serie va de cómo un personaje repudiado por el mundo se da cuenta de que necesita pertenecer a algún tipo de familia, por muy disfuncional que sea. La inclusión de su hija obliga a que el personaje de Ash no pueda ser tan egoísta y añade cierto drama, cosa que no me mata, pero consiguen que la hija no sea un personaje molesto, que tiene bastante mérito, y suben todavía más el nivel de las escenas provocadoras y desagradables. Oh, that is so wrong in so many ways. Kelly y Pablo se hacen más duros, transformación inevitable similar a la del propio Ash, con Pablo aprendiendo a usar sus poderes heredados de brujo y del Necronomicon, convirtiéndose en el brujo especial. ¡Y yo soy el brujo especial! ¡Soy especial! Mientras que Kelly ve cómo su identidad se reduce preocupantemente a su obsesión de luchar contra el mal. Y cierran la serie por todo lo alto con un final apoteósico, con un demonio gigante arrasando su pueblo y terminando con una nueva versión del final original de Army of Darkness, con un Ash despertando en un futuro postapocalíptico donde tendrá que liarse con los robots para seguir pateando culos demoníacos. La cancelación de la serie tras la tercera temporada fue un duro golpe para los fans. Surgieron peticiones pidiendo a Starz que continuasen la serie, además de hacer campaña en Twitter para que Netflix recogiese el testigo y pasasen a producirla ellos, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el propio Bruce Campbell confirmaría que ya no estaba dispuesto a continuar con el personaje. I'm 50 years old. Why don't you just move on without me? El caso de la cancelación de esta serie es curioso. La audiencia en el canal Starz era cada vez más baja, motivo por el que la cancelaron, algo perfectamente comprensible. Sin embargo, antes de estrenar la tercera temporada, vendieron la primera y la segunda a Netflix, donde funcionaron muy bien, pero eso no les dio más audiencia en Starz. Quizá porque el público de Netflix prefería esperar y verla online a su propio ritmo en vez de tener que estar pendientes del horario televisivo. O más probablemente porque Starz es un canal premium por el que hay que pagar, y sabiendo que con el tiempo acabará en Netflix, muy poca gente va a querer pagar por ese canal solo por ver una serie. Fue por tanto un éxito contraproducente, ya que al triunfar en Netflix dejó de ser exclusiva de Starz, y la cadena no quiso seguir invirtiendo dinero en una serie que no iban a poder monetizar hasta venderla a otra plataforma. Uno puede odiar a Starz por la cancelación, pero la verdad es que la hicieron en ese canal porque, según el propio Campbell, era el único canal dispuesto a dejarles hacerla sin restricciones ni limitaciones a la hora de ser provocadores, desagradables y sangrientos,
así que tampoco parece justo ponerse en su contra cuando fueron los únicos en darle una oportunidad a una serie así. Lo que me extraña es que Netflix no la continuase, y viendo las declaraciones de Bruce Campbell sobre lo exigente que es interpretar ese papel, me inclino más a pensar que estaban dispuestos a hacerlo y que fue Campbell y quizá Raimi quienes prefirieron terminarla. En cualquier caso, en realidad me parece un buen cierre. Hay quienes se quejan de no poder ver cómo continúa la historia en el futuro, pero a mí me parece un final abierto muy adecuado para la historia de Ash. Y con las series ha llegado un punto en el que prefiero pocas temporadas de calidad que no ver una serie estirarse y repetirse hasta agotar mi paciencia. Por supuesto, me habría encantado ver una temporada futurista o una nueva secuela en el cine, quizá finalmente emparejándolo con otro icono del terror ochentero, aunque puede que sea mejor no ver a Ash llegar a un punto demasiado patético, no está mal saber retirarse a tiempo, Jamie Lee Curtis. Así que tendremos que conformarnos con ver aparecer nuevas entregas de la franquicia, que serán una buena excusa para tener películas ultraviolentas de gente poseída, aunque nunca estarán a la altura de la saga original si no tienen a Ash. Por un momento parecía que el mal estaba finalmente muerto. Con la cancelación de la serie de Ash vs. The Evil Dead, las delirantes aventuras de Ash llegaron a su fin, con un Bruce Campbell oficialmente retirado de su papel estrella, cerrando la continuidad original de Evil Dead y haciendo que nos preguntásemos si el libro de los muertos volvería a abrirse. Una de las posibilidades que se barajaron fue continuar el remake del 2013, que había funcionado bien. Sin embargo, su director, Fede Álvarez, prefirió concentrarse en Don't Breathe y su continuación, también producidas por Ghost House Pictures, la compañía de Sam Raimi, Robert Tappert y Bruce Campbell, trío responsable de la saga de las posesiones infernales. Inicialmente Sam Raimi no pensó en Lee Cronin para dirigir una entrega de Evil Dead, sino que se acercó a él tras el estreno en Sundance de su película The Hole in the Ground para producir otros proyectos que tuviese el director novel, y fue el propio Cronin, fan vitalicio de la saga, quien preguntó sobre la siguiente entrega, iniciando una serie de conversaciones que le convertirían en el guionista y director del siguiente capítulo del Libro de los Muertos, cuyo rodaje fue afectado por el COVID, que casi condenó su estreno a quedarse en la plataforma HBO Max. Pero tras unos prometedores pases de prueba, el 2023 la sangre inundaría las salas con Evil Dead Rise. Nuestra historia comienza en la clásica cabaña forestal, donde jóvenes veraneantes encuentran su hemoglobínico final. Pero eso era solo el opening, ya que tras los créditos iniciales nos mudamos a un edificio ruinoso a punto de ser demolido para conocer a nuestros auténticos protagonistas. Una humilde familia formada por una agotada madre tatuadora, un hijo aspirante a pinchadiscos, una hija activista y una cría mutilamuñecos que aún así sigue siendo demasiado inocente para estar en esta saga. A los que visita su ausente y recientemente embarazada tía, que se dedica a ser una groupie. I'm a guitar technician. If you say so. Un terremoto abre una brecha en el aparcamiento, dejando al descubierto un sótano secreto. It's an old bank vault. Así que el intrépido disc jockey se consigue unos vinilos para la colección y un prestigioso libro dentado, con tapas de piel humana y repleto de ilustraciones para los más pequeños. El joven Chimo Bayo reproduce los LPs donde un grupo de idiotas recitan pasajes del libro maldito, el Naturum de Manto, del que nos dicen que hay 3 copias, llenas de las más innombrables maldiciones. A nuestra sufrida madre se le cuela un demonio dentro después de ser torturada por el ascensor, por si no le bastaba con tener 3 hijos, reapareciendo glamurosa a la luz de las velas, ya que se han quedado sin electricidad. Empieza a preparar la merienda de sus desagradecidos vástagos, describiéndoles su día perfecto. Intentan llevársela al hospital, pero no funcionan ni el ascensor ni las escaleras. Se piensan que la has pichado, así que la dejan en la cama, pero solo necesitaba proteína. Con comerse una mosca por los ojos se recupera. Después de un refrescante bañito, obliga a su hermana a mirarse en el espejo. Le regala un tatuaje a su hija y recibe cariñosamente al vecino, que le tenía echado el ojo. Momento que sus familiares aprovechan para encerrarla fuera del piso, pasándole el problema a los pocos vecinos que quedan en la planta, a los que no les sirven ni los escopetazos. La puerta no impide que las entidades malignas entren a poseer a la hija mayor, que tiene antojo de queso de pierna, aunque acaba comiéndose el palo muñeca de su hermanita, volviendo en forma fantasmal para trocear al auténtico culpable. La madraza se marca un McLean y entra por los conductos de ventilación, así que la niña y su tía tienen que pararle los pies y buscar una ruta de escape mientras los otros cadáveres se convierten en plañideras. Consiguen meterse en el ascensor, que les da un chapuzón sangriento mientras la Santa Madre consigue su sueño de fusionarse con sus pequeños, pero no está completa sin la Benjamina,
así que va a buscarla al aparcamiento, donde su traidora hermana consigue desintegrar al engendro demónico familiar usando una motosierra para empujarlo en una trituradora gigante. Las chicas consiguen finalmente salir del condenado edificio, pero una vecina muy ensimismada de la planta de abajo llega a tiempo para ser poseída y llevarse la maldición a la cabaña del principio. Estrenar Evil Dead Rise en cines fue todo un acierto, ya que tanto sonora como visualmente es una película pensada para maximizar su impacto en las salas, y me alegro de que el público apoyase esa apuesta, convirtiendo su paso por cines en el más rentable de la franquicia. La película consigue muy buenos resultados al cambiar dos elementos clásicos de la saga, que le permiten desarrollar una historia original manteniendo la misma estructura narrativa. Por una parte, en lugar de seguir a un grupo de amigos, los protagonistas son una familia, lo que potencia los excelentes momentos de ofensiva tortura psicológica que los personajes pueden ejercer entre ellos, además de resultar más cruel debido a la presencia de niños entre las traumatizadas víctimas. Y por otra, abandonan la cabaña del bosque para sustituirla por un edificio de la ciudad. Evil Dead es la película de cabaña en el bosque por antonomasia. Ese escenario es una de las señas de identidad de la franquicia. No solo servía para aislar a los protagonistas, sino que establecía la estética y hasta participaba en la tortura demoníaca, así que podría parecer un error dejarlo de lado. Sin embargo, en Evil Dead Rise consiguen que ese edificio pase a cumplir todas las funciones que llevaba a cabo esa cabaña, convirtiéndose al igual que aquella en otro personaje que también parece ser poseído para aislar, sabotear y maltratar a los protagonistas, estableciendo una nueva estética urbana que aprovecha los elementos específicos de un edificio para resultar tan agobiante y amenazadora como sus predecesoras. El uso de efectos prácticos la eleva automáticamente por encima de muchas producciones actuales, ya que el hecho de que el CGI se haya convertido en el estándar le da una ventaja a las productoras dispuestas a enfrentarse a los quebraderos de cabeza de los efectos prácticos, pero más allá de destacar por el simple hecho de usarlos, son marcadamente buenos, realmente impresionantes en algunos momentos, consiguiendo que la abundante violencia tenga todo el impacto posible. Me gustan los personajes, todos se definen rápidamente pero resultan bastante naturales y humanos, destacando especialmente la niña, cuya actuación, acompañada de unos buenos diálogos, es clave para devolvernos a la realidad de la tragedia que están viviendo. El terror se construye a partir de una perversión de la maternidad. La obsesión con mantener la familia unida aquí pasa a ser monstruosamente literal, mientras que la hermana de la madre corrupta pasa a cargar con la responsabilidad de salvar a sus sobrinos, consiguiendo solo proteger a la pequeña en una noche llena de sacrificios, retos y fracasos sin descanso que se convierte en una metáfora de su maternidad próxima. Se toman bastantes libertades respecto al lore de la franquicia, presentando un nuevo libro de los muertos y revelando que hay 3 en total, una expansión de la información que teníamos sobre el Necronomicon, con la que el director pretendía insinuar que el libro original, el del remake y este, existen en un mismo universo. Es parecido a lo que hace con el cameo de Bruce Campbell, que es una de las voces que podemos escuchar en la grabación del vinilo oponiéndose a la lectura del libro, y que si queremos podemos asumir que es Ash, que sigue dando botes espaciotemporales intentando inútilmente frenar a los Deadites. Me gusta el nuevo libro de los muertos, quizá lo de los dientes es un poco excesivo, pero me encanta el detalle de que sus páginas auguren cada posesión. Deja ver lo cuidada que está esta producción en todos los aspectos, desde la realización, la dirección de arte, el guión, los efectos especiales, el sonido, todo perfectamente diseñado para potenciar al máximo el descenso a los infiernos de la familia protagonista. Mientras que otras sagas de terror se ven envueltas en luchas por los derechos o pasan de una productora a otra perdiendo su identidad en cada entrega, Sam Raimi, Robert Tappert y Bruce Campbell no solo consiguieron mantener el control sobre su creación, sino que están demostrando saber llevar a cabo un excelente trabajo como productores. No me gusta el trabajo de Raimi como director en el cine de alto presupuesto, pero me quito el sombrero ante su carrera como productor. Realmente tiene un buen ojo para escoger y apoyar artistas técnicamente capaces con historias que contar, a los que pasarles el testigo creativo de la franquicia, asegurando que tenemos más entregas que mantienen o incluso elevan la calidad vista hasta el momento. Campbell también parece involucrarse mucho, en este caso echando una mano con una de sus pasiones, la edición de sonido, que siempre ha sido destacable en esta franquicia, y para la que el director contó con todos los recursos auditivos de las películas originales, que podemos encontrar más o menos escondidos a lo largo de la cinta, además de la ayuda de Campbell para grabar cualquier nuevo sonido necesario, como el ruido de Campbell mordiendo una manzana, que se usaría para el momento en el que la madre arranca un ojo a bocados. Lee Cronin ya había demostrado saber manejar el terror familiar con The Hole in the Ground. Con terror familiar no quiero decir que sea terror para niños, sino que es terror en el que los miembros de una familia son los que provocan el terror. En The Hole in the Ground seguíamos a una madre que empezaba a temer a su hijo, mostrando un terror más psicológico, mientras que con Evil Dead Rise el director explora un concepto similar dejando de lado las sutilezas del terror psicológico para sumergirse de lleno en un espectacular gore. Tras el éxito de Evil Dead Rise,
Cronin declaró que le encantaría continuar esta entrega, pero parece que Raimi y asociados optarán por buscar otros nuevos talentos que quieran aportar más puntos de vista originales dentro de la franquicia, produciendo más películas dentro del mismo universo que no estén atadas a ningún personaje o director concreto, iniciando una antología de capítulos del Libro de los Muertos que de vez en cuando nos permita disfrutar del gore de calidad en pantalla grande, propuesta que apoyo con excesiva violencia. Si bien se habló como candidato para la siguiente película del director de The Last Stop in Yuma County, Francis Galupi, parece que finalmente el siguiente elegido será Sebastian Banishek, cuyo primer largometraje fue la muy conseguida peli de invasión arácnida Vermins, del 2023, y que, si todo va según lo previsto, en 2026 estrenará Evil Dead Burn.